Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos qué tal? Bien, bien, acá estamos. ¿Se escucha, está bien la conexión? ¿Te parece que está mejor que ayer? ¿Un poco mejor? Sí, no, sí, bastante mejor que ayer. Sí, no, ayer era un desastre. Es que ahora estoy en el centro y acá hay mejor conexión. Bueno, Ujú. allá son las 5, ¿no? 5 de la tarde. Sí, 5. Sí, bueno. Estamos unas bastantes horas de diferencia. Acá a las Sí, 9. sí, Sí, ya sí, casi muchas hora de horas. la hora de... Sí, del almuerzo. Bueno, aquí por lo general a las 9 de la noche se hace el aplauso simbólico en agradecimiento a la gente que trabaja en salud y bueno, en tantos otros servicios también. Eh, Ah. y bueno, lo hace la gente desde los balcones. No sé si allá lo hacen en Las Vegas. Sí, No, lo que pasó, lo que sí hubo ayer fue que por todo el valle de Las Vegas volaron las fuerzas aéreas, ajá, los, los F-16 jets que le dicen. ajá. ¿Cómo es? Entonces ¿Cómo es circularon todo el... ¿Mande? cómo es la traducción? F-16 jets, así Ah, como los de ok. Top Sí, sí, claro, sí, de Top Gun. Gun. Exacto. Eso fue también simbólico, digamos, en agradecimiento. ¿Cómo es la Sí, situación ahí en Las Vegas? ahorita la situación está, comparado al nivel nacional, no está tan mal. Especialmente cuando uno se pone a ver zonas como Nueva York, Claro, Florida o California, que lo tenemos al lado. Pero aquí, claro, eh, pues todavía se tiene que ver, porque la mayoría de la población se ha concentrado aquí en la zona sur, en la ciudad, en el condado de Clark, el condado de Clark o departamento, como dijeran ustedes. Y lo que sí ayudó es que acá cerraron todos los negocios, los casinos, las escuelas, ujú, casi principio de marzo. claro, Entonces hace un acá mes. se cae. Sí, ya llevamos un mes de estar así, lo que se dice self-isolating acá. Claro, sí, sí. Entonces, esto, pues, eso ha ayudado pues, ojalá que se mantenga el, ah, los números bajos de gente Claro. infectada. Lo que ayuda ahora es que, pues, acá acaba de empezar la universidad, o la Facultad de Medicina, en la Universidad de Las Vegas. Entonces La ya hay más. carrera, Sí, ¿recién sí, comenzó? Ah, ya con esto hay más recursos y hay más gente ajá. que pueda ir a ver si dan positivo por el corona o no. Claro, pueden hacer los test, están, digamos, tienen posibilidad de hacer los test. Sí, sí, pues tenemos posibilidad que para nosotros, pues en todo el país ha sido bastante difícil. Sí, sí, bueno, los números de Nueva York son tremendos, las imágenes Ujú. que vemos, también, bueno, el domingo pasado la entrevista fue con Diego Armus, que está viviendo en Sí. Nueva York, y bueno, nos contaba la situación, realmente un espanto, y cómo esas medidas, digamos, de alguna manera se han tomado, por lo que vos me estás contando, mucho más tarde, o sea, de otra, totalmente distinto, otro modelo, digamos. No, por ejemplo, si, por ejemplo, Florida, eh, la pandemia llegó acá casi al mismo tiempo que Spring Break, que es Sí, que es el corte de los universitarios, que es como sí, son los unas universitarios. vacaciones. Muchos van a estados como Florida, el sur de Texas o California, especialmente en la frontera con México, ir a pasar la semana. Y Florida no quiso cerrar las playas por no cancelar Spring Break y pensando en qué impacto eso iba a tener sobre el negocio.
o el Y comercio. los estudiantes tampoco quisieron dejar de ir, No, no, se, ellos se tampoco. juntó todo, claro. Bueno, Sí, los no, estudiantes no iban pues, a dejar de ir, sí. no, exacto, no, exacto, nunca, nunca iban a dejar. No, Y no. pues eso no ha ayudado, pues además el sistema acá de salud pública es bastante eh, al nivel del Estado Ujú. federal. Entonces, lo que se hace en un estado no necesariamente va a pasar en el otro Claro, estado. sí, exacto. Y además, dentro del llega mucho al nivel del condado y después al del nivel del condado, tal vez pueda ser el nivel municipal o puede ser al nivel de la región. Entonces, Ujú. uno puede ir de un condado al otro o departamento y las reglas, las leyes, los requerimientos cambian completamente. Van Entonces, cambiando, entonces claro. eso hace muy difícil eh, Sí. También poder nos fomentar. decía Diego Armus nos decía, bueno, otro de los factores, digamos, de la dificultad de imponer estas reglas para todos por igual, es, digamos, lo difícil que es, o cómo se considera, digamos, en Estados Unidos como atentar contra las libertades individuales. Es decir, como nadie me puede decir a mí qué puedo hacer y qué no, o bueno, como esa es una dificultad mayor, digamos, en el caso de Estados Unidos. Sí, no, y eso se ve en tantas cosas. Se ve, por ejemplo, acerca de las vacunas. Ujú. Y se acerca eso de la idea de el gobierno grande, big state, big government, Ujú. como decimos acá. Um, y eso no ayuda. Eso, por ejemplo, el gobernador del estado de Mississippi Ujú. no quiso. Habían algunas ciudades y algunos condados donde habían impuesto las leyes de social distancing, cancelando Distancia las escuelas y social, todo esto. sí, sí. Entonces vino el gobernador y dijo que no, que no se va a permitir eso, que al nivel del estado todo se va a mantener abierto. Claro. Entonces eso, No tiene sentido, digamos, es muy no, difícil contrarrestar eso. O sea, son como no, distintas, digamos, marchas y contramarchas. O sea, es muy difícil. Depende dónde has caído, en qué estado estás, dónde caes, digamos, lo que podés hacer, sí. lo que no. Y hay otros estados como Washington, donde está la ciudad de Seattle, donde el gobierno ha sido bastante agresivo en sus planes. Han fomentado eh, los cierres de la escuela, se han cerrado los parques públicos, se han, bueno, han puesto toque de quedas. Entonces, Te hago una bastante. pregunta, si puede, digamos, saber qué predomina entre los demócratas y qué predomina entre los republicanos, digamos, respecto de esto. Por ejemplo, en el estado en el que vos estás, ¿cuál es el gobierno? No lo sé. Te pregunto, no sé. Perdón, no. Nevada es ahorita estado demócrata, Ujú. pero hace ponle unos 10, 15 años era estado republicano. Bien. Pero la, la política acá cambia mucho basado en dónde. Por ejemplo, demócrata en el lado oeste es Sí, bastante este no es lo diferente que. mismo, claro, exacto, sí, sí, sí. Exacto, Bueno, exacto. hablando de modelos y de planes y de gobiernos, yo quería aprovechar antes de entrar en tema, en materia, que Carlos conoce muy bien el caso del Salvador y ahí hace, bueno, unas semanas, bueno, no, alrededor del 25 de marzo, nos enteramos de un modelo particular, digamos, del gobierno del Salvador que está llevando Ujú. adelante, que está implementando, que está focalizado
completamente en la población, en resolver, digamos, los problemas a corto plazo, en subvencionar de alguna manera actividades. Bueno, más o menos que nos contés esto, porque también está generando, digamos, rechazo en otros sectores de El Salvador. Entonces, que nos contés un poco cómo es el modelo de Bukele. Bueno, el Del, modelo de Bukele fue desde el principio, desde el principio bastante basado en la idea que El Salvador no tiene los recursos Ujú. para poder contraer una quiebre o una epidemia grande. No, la infraestructura de la salud pública es bastante limitada. Entonces, Ujú. sabiendo eso, Bukele decidió cerrar el país. Sí. Ah, La y frontera. de la cuarentena completa. Sí. Y cualquier persona que quiere entrar, ¿no? Depende que sea un salvadoreño nacional o sea de alguien del exterior, tiene que estar en una cuarentena por 30 días, creo. No Ah, cambia, ha cambiado. A veces al principio iba a ser 15, 14 días y después creo que lo han hecho al mes. Entonces, eso no. Y además de eso, empezaron inmediatamente con los cierres de los negocios, no permitiendo ninguna congregación de gente más de primero 500, después la bajaron a 100 y después recién lo han bajado creo que a 10. ujú. Entonces ha sido bastante un plan, no en tanto se puede decir en tratando de disminuir la tasa de infecciones, más que todo ha sido porque no hay sistema de salud ¿Cómo pública. contener? Claro, que Sí, resista. sí, exacto, no como comprensiva. Entonces así ha estado. El problema también que está pasando, que ya se está sintiendo los efectos económicos en El Salvador. Claro. Es un país que depende mucho de las remesas de acá, de Estados Unidos, de los salvadoreños que viven acá y mandan parte de su cheque o su abono mensualmente a El Salvador. Mm. Y además, en otras partes, especialmente en la capital, San Salvador, es bastante difícil, por ejemplo, el acceso al agua potable Ujú. que se ha privatizado. El Bukele ha sentido un poco de resistencia en Ujú. la legislatura, especialmente Sí, del sí. partido opuesto, la FMLN, que él antes pertenecía a, que ha visto los propósitos que ha hecho Bukele más que todo como un intento para expandir en los poderes ejecutivos. Entonces, Sí, aunque sea y aunque sea claro, una cuestión de la salud pública, va bastante vinculada a las cuestiones de la política del momento. Ahorita El Salvador está yendo por un momento de transición, ujú. especialmente porque Bukele empezó Hace en la muy poco, izquierda. ¿no? Man, Hace poco comenzó. sí, no, hace muy poco que llegó a la presidencia. Y además, ha sido un poco difícil para los observadores en El Salvador poder clasificar dónde exactamente cae Bukele, así en Ujú. un spectrum Ujú. político. Entonces, muchos ven esto más que todo como un intento para, pues, absorber muchos de los poderes del Estado bajo el Ejecutivo, los poderes ejecutivos. Sí, y también algunas de las críticas que yo había leído, digamos, apuntaban a que iba a ser muy difícil, que con qué fondos iba a lograr hacer todo ese plan que tenía pensado, que está, como yo
Ahí está, Ahí está, ahí está. sí. Bueno, no sé si nos querés contar algo más de esto, ya para entrar en el tema. Lo que sí dijera sobre lo del Salvador también es que eso de los fondos, eso pues es una discusión que también se está pasando acá y también El Salvador, un país muy empobrecido. Um, Muchos los que están opuestos a Bukele han visto estos planes, desde, por ejemplo, construir el hospital más grande en toda América Latina, solo para el coronavirus. Lo han Ahí está, Ahí está, ahí está, ahí está. te escucho. Sí, sí. Ah, no, no, ya se enfrió la imagen. No sé si dijiste algo o no. No, 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 te estaba escuchando. Oh, no, Lo ya, que me ya, decías de los fondos. Sí, sí. sí, no, ya, solo eso. Bueno. Bueno, ahora ya entramos en materia, dando inicio, bueno, más formal a la tercera de estas charlas, de estas entrevistas, con especialistas de la historia de la salud y la enfermedad, particularmente que han trabajado en sus investigaciones algunas de las epidemias del pasado, que conocemos, que hemos escuchado y que, bueno, ellos en realidad atrás de estas entrevistas hay tesis doctorales, hay libros, hay mucha investigación, así que, bueno, un lujo, la verdad, que nos damos. Y en este caso, bueno, para mí es un placer presentar a Carlos Dimas, que hizo su investigación sobre las tres epidemias de cólera en Tucumán. Yo ya les voy a leer el currículum, que es muy bueno, la verdad, muy interesante toda su investigación, pero también, bueno, para hacer este trabajo, que es su tesis y que ahora se transforma en un libro, vivió aquí en Tucumán, estuvo con nosotros en dos oportunidades, espero que, bueno, haya una tercera, así que, bueno, en esas ocasiones nos hicimos amigos, entonces para mí es un placer invitarlo y que haya aceptado. Bueno, Carlos Dimas se doctoró en la Universidad de California en Riverside en 2014. Actualmente es profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Las Vegas, donde además da clases sobre historia de salud y medio ambiente a nivel global. Publicó artículos en reconocidas revistas como The Journal of Latin American Studies y The Bulletin of Latin American Research. Y entre sus temas de investigación se destacan la historia de la salud, medicina y ciencias en la Argentina. Actualmente está trabajando en dos proyectos. El primero es un estudio del rol que jugó el clima en el desarrollo del norte de la Patagonia entre 1860 y 1920. Y el segundo de estos temas es un examen de los programas que llevó adelante la Fundación Rockefeller en El Salvador durante la década de 1950. Mientras está con estos proyectos, su libro titulado Poisoned Eden, Cholera Epidemics and State Building in the Province of Tucumán, Argentina, entre 1865 y 1910, este libro está actualmente en proceso de edición. Antes de empezar, te pregunto, ¿ya tenés editorial? Porque eso no te pregunté antes. ¿Me escuchás? Hola, Sí, no, ¿me escuchás? se cortó. Sí. No sé si me preguntó algo, ¿Ya, se cortó. sí, ¿ya tenés editorial para tu libro? ¿Ya sabes por qué Eh, editorial va a salir? Sí. sí, estoy trabajando con University of Nebraska Press. Ajá.
bien. University Press, Bueno, donde Guy publicó varios de sus libros. ajá, claro, Ujú, sí, sí, sí. Bueno, para empezar, yo te quisiera pedir datos sobre la epidemia de cólera de 1867, que llega a la Argentina, en 1868 en Tucumán. Quisiera saber, bueno, cómo llega a la provincia, principalmente los modos de contagio y la cantidad de muertos en Tucumán que dejó esta epidemia y cuál fue el foco, el principal foco, digamos, de la epidemia. ujú. Bueno, la epidemia llegó al medio de los soldados que estuvieron peleando en la guerra del Paraguay. Y en la guerra del Paraguay, la epidemia llega hacia medios de 1866 Ujú, y continúa hasta 1867. Alrededor del 67, ya empezando el 68, pues la, la presencia del ejército argentino baja bastantemente, ujú, ya que el costo de la guerra ya se está sintiendo. También hay muchos eh, el movimiento antiguerra ujú. empieza a fomentarse primero pues, en el interior, además en Buenos Aires, entonces empiezan a regresar bastantes soldados y en los soldados donde ellos son el vector, que la Ujú, conexión de la epidemia primero en Paraguay, Brasil y después se empieza así, ujú. epidemias empiezan a, a Expandirse. expandir, expandir en toda la zona del oeste, Catamarca, Ujú, Córdoba, la zona central, Catamarca, Córdoba, Mendoza, eh, Tucumán, Santiago del Estero y llega hasta Salta. ujú, Eh, lo que se me hizo interesante de la epidemia esta, comparada al segundo, al del 86, que es el que más se ha estudiado, es que cuánta gente fueron infectada, cuántos murieron, no se sabe. ajá, Eso nunca fue parte de la correspondencia o el plan del gobierno provincial o del estado, ujú, eh, a juntar ese tipo de materias. ujú. Más que todo, la epidemia se concentró en la zona sur de Tucumán, ya casi frontera con Santiago del Estero y frontera con Catamarca. Nunca Bien, llega a San Miguel, ujú, siempre se mantiene en las afueras de San Miguel. Lo más cerca que llega es Leales, bien. es lo más cerca que llega, pero nunca llega específicamente a la ciudad de San Miguel. Y tampoco hay números aproximados de la cantidad de muertos, o sea, vos no, digamos, no podés reconstruir eso, no hay posibilidad, no. No, 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 no hay, más que todo porque no había un sistema al nivel provincial o al nivel regional, es en la zona sur, para tener un sistema de responder a las epidemias. Y eso es lo que Ujú. sí hay en el 86. Claro, Hay hospitales claro. que se construyen, Sí, llegan los para doctores ir, de Buenos sí. Aires, eh, hay una hay comisiones de higiene en el 86 que no Ujú, existen en el 67, 68. Entonces, esto fue más que todo los que sí estuvieron respondiendo a la epidemia fueron las municipalidades como La Cocha, Simoca, eh, y así, Monteros, no era. Monteros, Sí, había leído, sí, sí, en tu Montero, trabajo. todo eso. Sí, entonces no hubo, por ejemplo, el censo del 69, Ujú, Tucumán tiene 8 doctores en toda la provincia. ujú, De los 8,
6 practicaron en San Miguel. Entonces, eso quiere decir que para toda la zona rural solo habían 2 doctores. Claro, sí. Y pues Tucumán siempre ha tenido la población rural bastante grande, no solo al nivel del noroeste, pero también a nivel nacional. Entonces, Claro, sí, la provincia más densamente poblada y en ese periodo es, además, bueno, vos lo dejás en claro en tu trabajo, que es, bueno, el artículo sobre el que estamos hablando y sobre el que trata esta entrevista, es el que salió en el Journal of Latin American Studies, y ahí dejas en claro, digamos, que hay como una puja entre esa sociedad rural y ese mundo urbano, ujú, pero bueno, antes de entrar en eso te pregunto, me interesa, me quedó dando vuelta a esto de las pocas, digamos, la poca información que hay, y te pregunto si, ¿por qué crees? Porque ahí realmente se nota la diferencia entre los estudios históricos respecto de la segunda epidemia ujú. y la ausencia de bibliografía que trate esta primera. Bueno, yo tu trabajo te diría que es casi lo primero que leo sobre, sobre la primera epidemia del cólera. Entonces, me pregunto si esto tiene que ver con un problema de fuentes también, Ujú. o por qué crees que la historiografía, digamos, no ha prestado la misma atención o no ha prestado atención a esta primera epidemia de cólera. Pues, para esa respuesta tengo 2 puntos. El primero es que los vínculos entre San Miguel y las zonas rurales cambió bastante entre el 67 y el 86. Para el 86 está el ferrocarril y con Ujú, eso están las estaciones de los rieles y ujú. además está el telegraph, el telégrafo. Telégrafo, sí. Entonces, la manera de comunicar es bastante más fácil en Ujú, 86 que en el 67. Y más que todo, pues el movimiento de correspondencia, noticias en el 67 es bastante más lento. Y sí. para lo que yo, no solo en este artículo, pero también en el libro, lo que le doy, para mí lo que le da peso a esa idea de espacio es el medio Ujú, ambiente. La zona ujú, sur es una zona donde hay bastantes inundaciones, especialmente en las épocas de las lluvias, que también es en el verano, donde en el mismo tiempo que llega la epidemia. Y eso se ve, por ejemplo, cuando llega Herman Burmeister a el- Tucumán, cuando llega Vicente Quesada, cuando ujú. llega Pablo Mantegaza, cuando llegan bastantes, y lo primero que ellos hablan cuando hablan la zona del sur es lo difícil que es y simplemente viajar por esa área. Y lo que lo contiene mucho es el medio ambiente. Y Ujú, pues además, por ejemplo, la Cocha fue lo que yo pude encontrar fue fundado por catamarqueños y ujú, su mundo económico, el comercio se tiraba más a Catamarca que a ujú. Tucumán. O se tiraba un poco más a Santiago del Estero, pero no se puede considerar la periferia de San Miguel, más que todo se casi Claro, considerar la periferia de de Catamarca. Catamarca o de, claro, de Santiago. Sí. Ajá, entonces, y el segundo es la cosa la historiografía al nivel nacional. El del Ujú, 80 tiene más peso porque va vinculado al el movimiento de higiene, va conectado a la formación del Estado, el orden conservador, la cuestión claro, que social. consideran que la formación del Estado empieza ahí. Exacto, entonces en el 67, más que todo, eh, se dedica mucho más a a la formación del Estado, sí, pero Sí. acerca de las sublevaciones, acerca de la guerra, Ujú, acerca de los caudillos, los Taboadas, Juan Sá, ujú, Varela, vos sabes todo. sí. Eh,
Entonces, en esos momentos, no, la idea de salud pública siendo ¿cómo se puede decir? Como un Un, aspecto del Estado, una esfera del exacto, un Estado. aspecto del Estado simplemente no ha llegado. Ujú. Y por eso se ve, los que se están, perdón, los que están encargados de respondiendo a la epidemia son políticos, son Claro, alcaldes, son um, comisiones de city council, son así, no la son ciudad médicos. que además recién Exacto. se creó, digamos, la municipalidad, o sea, la Sí, fundación es del 66, de exacto. 1866. Entonces, por eso, entonces cuando empecé a escribir el artículo, las dos preguntas que me hice, la primera fue, ¿cómo se puede ver la formación del Estado a nivel provincial? Por la idea de cómo integrar la zona rural, aún así empezando un proyecto provincial. Y la Ujú. segunda pregunta que me hice fue, ¿cómo podemos ver esta época que es eh, bastante basada en guerra, en el nation building o la formación del Estado, si lo ponemos a ver de la vista de salud pública y de una epidemia? Claro, ¿No? Y sí, eso fue es un estado en formación o no, Ujú. digamos, y que Y sí, que la formación del Estado también tiene que empezar no solo a nivel nacional, pero también tiene que empezar al nivel provincial. Y las provincias cómo manejan, cómo la interacción entre mundo urbano y mundo rural. Y eso, pues, exacto. por ejemplo, algo que los trabajos de María Celia Bravo Ujú, han ayudado, me ayudaron mucho en pensando en eso, Beatriz Bragoni, Eduardo ujú, Miguel, por ejemplo, de eso de un más como lo que decimos, un bottom-up approach. ujú. Sí, que en realidad es como pensar la construcción del Estado de los propios, de las propias provincias también, cómo lo Ujú. piensan y además no como un proceso que viene de arriba hacia abajo, sino que también en O las para arriba. respuestas que da frente a una epidemia o, bueno, yo lo veo en cultura frente a algún otro aspecto, cómo Ujú. las respuestas que da ese Estado provincial también ayudan a construir, digamos, o cambian el foco de la atención que puede tener ese Estado nacional. O sea Ujú. que también como prestarle atención a estos procesos que se dan en las provincias. Y en ese aspecto, vos en el artículo, digamos, lo que dejas en claro es que la epidemia, digamos, y el análisis de esta situación puntual es una ventana como para comprender otras circunstancias y ahí me parece, bueno, si nos puedes contar qué otra, más o menos ya nos has contado algo, pero yo creo que una de las más importantes sería la cuestión del Estado, pero bueno, ¿qué otra, es una ventana, qué otras cuestiones, digamos, el estudio de esta epidemia de cólera? La segunda ventana más importante es los discursos a nivel no solo nacional, pero también a nivel global del Ujú, contagio. ujú. El contagio del cólera, que en los 60 todavía el debate era entre el contagion o el contagio a medio de gente, que una persona, El contagio de las personas próximas, digamos, de persona o, a persona. o el anti-con- anti-contagiosm, anticontagianismo. Contagio. Sí, Ah, sí. que eso más que todo se ve cerca lo más probable que la gente haya oído es acerca de las miasmas. Cuando se Ujú, habla de miasmas, cuando se habla del rol del medio ambiente en produciendo ujú, la salud, y eso era una idea muy, muy enterrada en la gente del siglo XIX.
Eso Ujú, de conectar la salud de la persona con el medio ambiente en que vivían ujú. era un proceso natural. Entonces, todavía lo usamos, todavía se ve por ejemplo, cuando la gente dice que esta es buena tierra o este Claro. paisaje es saludable, todavía están usando esos, esa, ese- esa lengua de conectar el medio ambiente con la salud. Entonces, en Tucumán también están pasando esos discursos. Y Ujú. eso para mí era algo oh, muy importante en tratar de conectar Tucumán no solo al nivel nacional, pero también conectar Tucumán al nivel global y usarlo Valde, como... sí. y, y para demostrar que esos procesos están pasando Ujú. en el interior En argentino. el mundo, claro, en el contexto, digamos, Ajá, y lo que es importante del contagio es donde un gobierno, una municipalidad, un político, donde caía en ese contagio también, en ese debate, también informaba cómo gobernaban. ujú. Entonces eso se ve, por ¿Cómo ejemplo, se ve eso en Tucumán? Que es bien interesante el debate entre el contagio persona a persona y la ujú, cuestión del medio ambiente. ¿Cómo lo bajás al caso de Tucumán? Eso me pareció muy interesante de tu artículo. bueno, eso se ve en la Municipalidad de San Miguel y el gobernador Octavio Luna, que no se sabe mucho que a mí me Sí. costó encontrar hasta datos básicos sobre él. Am, Luna, que era, creía y se ve alrededor de comunicaciones que tuvo con los taboadas de Santiago del Estero, eh, que el cólera era contagio por persona, Ujú, que la gente traía la bacteria, o no, ujú. todavía no usaban la palabra bacteria, La pero palabra traían el bacteria, cólera sí. Ujú. Entonces, la mejor manera de parar la epidemia era de cerrar completamente la provincia y poner guardias eh, en las carreteras que entraban del sur y del este. Son los de Santiago y los de Catamarca. Ujú, Mientras la municipalidad eh, pensaban que la cólera venía por las miasmas. Y en el siglo XIX, cuando se hablaba de miasmas, también se hablaba de que las miasmas florecían en ciertos medio ambientes y cualquier, por ejemplo, humedad, calor, ujú. Bueno, eh, claro. Era el terreno ideal, digamos, el Tucumán, el terreno. sur, Sí. claro. Entonces, hicieron la conexión entre pues, esa idea de un lado y del otro lado el cólera en la zona sur. Entonces, el argumento Claro. era La que, tormenta perfecta. exacto, entonces, pero en eso, en la fruta, no solo en Tucumán, pero globalmente, la fruta tenía una conexión muy fuerte al cólera. La idea era que en dos, primero que le daba la posibilidad que si comiendo fruta le podía dar una diarrea. Ujú, La segunda idea que la cáscara, así de frutas con cáscara como el melón, la naranja, el limón, la sandía, todo eso, ujú. frutas que se producían bastantemente en la zona sur, esos con el tiempo, esas materias orgánicas que le decían, eh, producieran miasmas que con los vientos dominantes del sur llegarían desde la zona muy lejana y llegarían hasta San Miguel. Entonces la idea era de destruir los frutales Los o árboles de frutos, sí, sí. las Claro. fincas, las fincas de Ujú. fruta y eso
esa idea era, para ellos ese era una propuesta preventiva para, Ujú. contra el cólera. Pero también cuando hablaban de eso, también hablaban de eh, frutas o agricultura que era más saludable. Y en Ujú. eso, Claro, y el, ahí es donde el- está la cuestión ambiental que vos decís, sí, o sí, sea, la caña la caña de azúcar era más saludable. era un cultivo más saludable que la fruta, digamos, Porque el no cultivo, producían. claro. Y Ajá. que, digamos, esta puja o esta controversia entre la ciudad, entre el gobierno, digamos, la municipalidad, el gobierno de la ciudad y los médicos, que vos me decís eran mayoría, digamos, de los 8 o 6 estaban en la ciudad y me imagino que le daban argumentos al gobierno, Ujú. esta corrupción de médicos le daba argumentos al gobierno de la ciudad. ¿Cómo se, digamos, en qué medida esta municipalidad está facilitando, digamos, la expansión del cultivo de la caña de azúcar en detrimento de los árboles frutales, o sea, digamos, de las fincas de frutos? O sea, realmente, digamos, hay un vínculo entre la municipalidad y la élite azucarera de ese momento, digamos, que está eh, expandiendo el cultivo. Sí, la municipalidad y la élite azucarera ya están Ujú, conectadas. Y ujú, pues empezando en San Miguel se ve en el tiempo que la zona dedicada a la caña expande a la zona sur. Lo que sí te debo decir, y algo que en el artículo menciona, es que el plan nunca se llevó a cabo. ujú. Nunca se llevó a cabo. El gobernador o estuvo opuesto a cualquier plan de destruir las fincas del sur. Y eso más que todo porque Luna no era parte de esa élite urbana, esa élite azucarera. Su empuje político empezó de Ujú. esta zona sur, y en la zona sur es donde él tenía la mayoría de su apoyo, y Claro. eran los mismos que ah, habían peleado con él, para él, en todas en las varias guerras civiles, contra los caudillos Ujú. federalistas y todo eso. Entonces nunca se lleva a cabo. Pero más que todo lo que yo fui viendo que era esa asociación entre entre ciertas zonas, con la asociación que la municipalidad, los doctores municipales, la élite azucarera hacía entre la zona sur, fruta y cólera. Ujú. Y además hablaban mucho de esta necesidad de sanar la provincia, sanar el medio ambiente. Y en sanando el medio ambiente tenía que llegar a cerca de un cambio un cambio alrededor de ciertos cultivos. Y Ujú. siempre era el cultivo de la caña, era el cultivo del trigo, y el algodón fue algo que también fue bastante mencionado. Y eso fue algo que la élite en toda América Latina hablaba mucho sobre, que Ujú. ciertos cultivos ¿Eran tenían mejores que otros o tenían mejor, capacidad de eran sanar? en sanar, acerca de la economía, acerca de exportaciones, y todo eso. Y Ujú. se vio, por ejemplo, en el Caribe también se habló mucho cómo ayudaría a sanar la caña del azúcar o el café en Ujú. Brasil. Entonces, a llegar a esa conclusión es de tratar de poner los discursos al nivel municipal, al nivel regional y Ujú. también al nivel hemisférico. Claro, sí, sí.
O sea, están en línea esos argumentos con lo que se elaboraba en otras regiones, donde Ujú. también existía ese cultivo de la caña de azúcar y, digamos, hay una literatura que vos me decís que Sí, apoyaba esa visión. Y tengo una pregunta, en la investigación tuya queda muy claro que lo de la cocha, digamos, el caso de la cocha y la figura del comisario, digamos que es como, tiene una figura, es una figura importante y tiene un rol destacado. ¿Nos podés contar un poco, eh, digamos, por qué llega la investigación ahí? O sea, ¿qué encontrás vos ahí, digamos, más allá de ser uno de los pocos importantes? Eh, bueno, sí, pues lo que vi en la zona sur fue bastante la resistencia de Luna para imponer un plan contra el cólera. ujú, Lo que se puede decir un sistema bastante... Solo permitía ciertas reglas. ujú, El cierre de la provincia y ya. Y él claro. veía que estos planes, por ejemplo, lo que hizo Edman fue Edman agarró el plan que hizo San Que Miguel, es eso de, digamos que estaba en la cocha. ajá, Edman, el que estaba en la cocha, agarró el plan que estaba imponiendo San Miguel, la municipalidad de San Miguel en la capital, y agarró el modo de organizar recursos y lo puso en práctica en la cocha, y eso fue donde fue el quiebre entre el gobernador Luna y Edman. Y lo que se vio era la pelea entre Luna y la municipalidad, era una pelea política y además sobre la salud pública. Claro. La municipalidad informándose y imponiendo un plan um, anticólera, un plan higiénico. La idea de ellos era de usar este modelo a nivel provincial, mientras que Ujú. Luna estuvo opuesto a eso y lo que se ve en la correspondencia lo veía más que todo como una, una resistencia contra su posición como gobernador. Ujú. Entonces, para Luna la idea era que cualquier cosa al nivel provincial tenía que venir de la casa del gobernador, no de la municipalidad de San Miguel. Claro. Claro, es Entonces, una cuestión también del equilibrio de poder es, con esta nueva municipalidad que se está creando y que está también construyendo sí. su Y lo, poder y tiene ahí una cuestión compartida, digamos, porque esta localidad del interior, digamos, que asume como propio un plan de la municipalidad ujú. pasando por encima del gobierno provincial. Digamos, hay una Sí, cuestión ahí de poder y... sí, y también lo importante de todo eso es que Luna llega a medio de una revolución Ujú. donde quita de poder al Wenceslao Posse. Sí, Pero en eso lo que pasa es que todos los recursos económicos de la provincia se bankrupt, ujú. se termina toda la plata. Claro, sí. No hay un mango, como decimos No, nosotros, exacto, no hay un peso. no hay nada, no hay dinero. Claro. Entonces, Luna también está respondiendo a eso, porque la revolución fue un gasto bastante grande para la provincia, pero también lo que hizo Luna es que le pagó los sueldos atrasados a sus Ujú, soldados. ujú. Y anteriormente, como mencioné, muchos de sus soldados venían de la zona sur. Claro. Entonces, en tratando de parar esa extensión de poder de la municipalidad, también él está protegiendo sus aliados, Su base que política, es claro. política, es Sí, política, su porque muchos de base, ellos, su apoyo, su red, sí.
Sí, todos tienen ahí son granjeros, tienen su pedazo de terreno y en esa, la, lo que producían la gente rural era bastante variado. Tenían caña de azúcar, sí, pero además tenían frutas, tenían animales, entonces era un sistema bastante más variado a comparado a lo que se va a Lo que se empezar viene, claro, lo lo que viene. que va a ser después del 80. Ujú, exacto. Bueno, la verdad que muy interesante es el tema. Yo me imagino que además, bueno, ya lo vamos a leer el libro cuando salga tu libro, pero ver las tres, digamos, epidemias en perspectiva, la construcción del Estado, digamos, desde la salud pública. Debe ser muy interesante. Sobre el caso de la tercera, tampoco es mucho lo que conocemos, pero me Ujú, parece que en esto la primera también tiene que ver la cuestión de las fuentes, ¿no? Digamos, sí. porque la reconstrucción que has hecho vos es muy artesanal, o sea, es la correspondencia, digamos, algo de prensa que debes haber encontrado, pero bueno, es una tarea buscar, Sí, porque, no, se tuvo que reconstruir de muchas veces de fuentes que mencionaban la epidemia así, claro, eh, al no, pasar, al pasar, hablaban de una cosa y al final ponían, oh, además, la epidemia está acá, eh, el comisario de Chicligasta no está parando, no está enforzando la cuarentena, solo te lo quise mencionar, chao. claro, Ajá. claro, y ahí terminaba, digamos, como, Sí, así eh, terminaba. sí. Acá nos están preguntando, a propósito de esto que estás contando, ¿qué fuentes has utilizado? Me imagino que la sección administrativa del Sí, archivo. no, fue la sección administrativa, fue bastante también el episolitario Epistolario, sí, las epistolario, cartas, las epistolarios. ajá, epistolario también la, algunos del Ministerio del Interior en Ujú, Buenos Aires y mucho de las revistas médicas que estuvieron ujú. produciendo en Buenos Aires, que también hablaban de la epidemia en el interior. Bien. No tanto comparado a lo que estaba pasando en Buenos Aires, pero todavía lo mencionaban. Entonces era más, era mucha, mucho papeleo mm, de gobierno, Ujú. administrativo. Sí, sí, Y sí, un sí. poco y también de los diarios, que en Ujú, esa época era el Liberal, si me acuerdo ujú. bien, que esos están digitalizados, pero están digitalizados en Daniel Campi Claro, me- esos son los que están en el ICE, que son de la biblioteca, que estaban en la biblioteca Alberdi. Seguramente son los periódicos del siglo XIX, mm. Y pues claro. además de reportes, por ejemplo, Arsenio Granillo Ajá. hablaba, hablaba de eso, pero lo de Arsenio Granillo ayudó mucho porque él mucho hablaba la posibilidad, no puedo decir, Sí, sí, no. lo, lo que era posible en la zona sur de Tucumán. Y Claro. hablaba mucho del medio ambiente y hablaba mucho de la naturaleza y pues eso fue también escrito para atraer gente. Entonces, Sí, eso además vos sería también, habías hablado de los viajeros, bueno, el caso de Burmeister cuando viene, también los relatos de viajes y de personas hey, que circulaban, que sí. ujú, Eh, bueno, la verdad que yo me quedaría hablando mucho más,
Después podemos seguir, pero bueno, para terminar, bueno, quiero saber que nos contés un poquito más, aunque sea brevemente, en qué estos dos proyectos en los que estás trabajando, este, un poco, digamos, si ya has empezado a trabajar o está en la fase de proyectos, Ujú. esto del Salvador y después lo de la Patagonia, que me parece súper interesante porque la cuestión ambiental, bueno, sé que en Estados Unidos la historia ambiental es una rama muy importante en este momento, desde hace varios años, pero bueno, que nosotros no conocemos mucho, entonces, bueno, yo por lo menos, me gustaría que me contés un poco más. Bueno, lo del Salvador lo he investigado un poco, pero no he escrito nada todavía. Lo que sí, esta semana acabo de terminar fue el primer draft un artículo que va a ser sobre la formación de las ciencias meteorológicas en Ujú. Argentina. Ajá. Y eso viene de más que todo de la historia de la ciencia y también la filosofía de la ciencia. Entonces, viendo qué representaba no el medio ambiente así al nivel donde estamos, pero al nivel Ujú. atmosférico y cómo Ajá. esto permitió am, el Estado, no solo el Estado, pero también gente viviendo en el interior, gente viviendo bastante aislada, les permitió eh, pensar y ver su territorio de diferente manera, no solo lo inmediato, pero también lo acerca de las leyes atmosféricas de Ujú. Argentina. Entonces, en ese trato, lo que digo es que lo que trato el argumento es que eso le permitió el Estado de una nueva manera de cómo conceptualizar Ujú. la nación, Ajá. que no solo eran conexiones políticas y no solo eran conexiones am, así de comercio, pero también eran conexiones eh, acerca del medio ambiente. Y Sí, eso ha porque sido además algo que sí ha... en ah, esa región hay muchos territorios, bueno, territorios nacionales, que ujú, me imagino que es una manera de, digamos, incorporarlo al discurso del Estado nacional, sobre todo por el periodo que vos ujú, tomás. ajá. Y también también permite la, la, la fundación o la manera de hablar de las obras públicas. Por ejemplo, Claro. el dique Cadial en Tucumán y los varios otros diques que se empiezan Ujú, en la zona oeste, empezando desde Tucumán, llegando ujú, hasta que sería ahora Neuquén. ujú. Y Ahí está, hola. Bueno, lo que pasó es que estuvimos más de una hora hablando y me parece que no se puede. ah, O sea, es como, no se puede, ya, no ya, se puede, viste. se corta, la hora se corta. No, la idea era que sea 30 minutos, 40 minutos, pero bueno, Sí. este, sí, a mí me encanta hablar con vos, así que, este, bueno, me parece súper interesante, además esto que decías, porque algunos de los lugares que están nombrando tienen fundaciones siglo XIX, o sea que también es una manera de incorporar estos territorios desde lo ambiental, desde lo medioambiental. Este, así que bueno, ese es un tema que nos va a interesar mucho cuando tengas más, bueno, que ya no sea un borrador, un draft, sino que, bueno, un artículo. Sí. Em, bueno, la verdad que te quiero agradecer. Realmente, bueno, para mí es un placer hablar con vos, escucharte.
saber, digamos, que nos cuentes tu investigación, que es sobre un aspecto de la historia de Tucumán que poco sabemos, o por lo menos son esos rompecabezas que faltan armar. Mm, Entonces, bueno, creo que sería también muy importante que, bueno, dentro de las posibilidades, porque no es tan fácil, cuando tengas el libro se pueda presentar. Bueno, ahora con las nuevas tecnologías lo podemos hacer así. sí, Este, el coronavirus nos enseñó que se puede trabajar de otra forma. pues Creo sí, que es lo único bueno que nos... de mi comedor a Tucumán. Claro, es tu tercera vez en Tucumán, mi primera vez en Las Vegas. Bueno, no, nos tenés que mostrar un poco de Las Vegas desde tu casa, se ve desde el balcón, se ve algo de el estereotipo que tenemos A ver nosotros, qué se puede. que creemos que es Pues acá, pura joda y no sé, les voy a mostrar un poco. A ver, si no sé. se... Ahí se ve la montaña. Oh, no se ve bien. Y No, sí, un poco se ve, allá, sí, sí, un poco se ve. Y un poco para, se porque ve, sí. ahorita estamos viendo al norte y Mm, al oeste es la calle principal donde están todos los casinos. Y al ajá, sur es el Hoover Dam, que está de aquí a una media hora, 40 minutos. ajá, Entonces, lástima que no se puede ver mucho. Además, está bien nublado. Acá llovió ahora. ajá. Para que vean que Pero sí llueve en el desierto. sí, o sea, es el desierto, pero bueno. Bueno, te agradezco muchísimo y ya, bueno, en otra oportunidad seguramente, quizás acá nos volvemos a encontrar. Bueno, hay muchos proyectos y vos vas a estar de alguna manera relacionado con Tucumán, así que, bueno, te mando un abrazo fuerte a toda tu familia No, y muchas gracias por aceptar esta invitación y por contarnos tu trabajo y a nuestros alumnos de la facultad y a todos los que están escuchando y viendo este video. no, a vos, gracias, Marce. Bueno, un beso. Un beso. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, chao. Gracias a todos. Chao.